Para muchas mujeres, vivir el embarazo es la experiencia más hermosa que se puede sentir. El mundo de sensaciones que se avecina con la llegada de un nuevo ser puede desatar una serie de emociones que en su mayoría son de felicidad, pero que en otras condiciones o bajo otros factores pueden ser muy malas. La depresión posparto es un tipo de depresión de moderada a intensa que sufre una mujer después de que ha dado a luz. En Ecuador, 1 de cada 5 mujeres son diagnosticadas con este trastorno. La depresión tiene una sintomatología que es muy importante y se llama la disforia, la anedonia, la patoabulia. La disforia y la pérdida de interés por las cosas que antes nos gustaba hacer o nos agradaba hacer. He perdido el gusto por las cosas. Estoy muy cansada, está muy debilitada. Lo negativo, el pesimismo, los trastornos del sueño. Cuando tú vas reuniendo los elementos para una sintomatología o para una enfermedad depresiva mayor, estamos hablando de depresión posparto. Y el tiempo de transcurrir de estos síntomas después del parto. No se presenta inmediatamente al parto, se presenta después por lo menos 3 a 6 meses después del parto. Miles de madres ecuatorianas sufren de este fenómeno patológico. Ana María es una de ellas. Durante su primer embarazo, experimentó desde una profunda tristeza hasta sentimientos de rechazo hacia su bebé. Pero fue una carga de emociones de ver una criatura tan pequeñita y sentir que esa criatura dependía al 100% de mí. Cuando te entregan a un bebé y cuando es el tuyo, a mí fue como que me ahogó el sentimiento, tengo que ser la responsable de él y no este momento, sino para toda la vida. A mí me dejó eso sin palabras y me comencé a poner muy nerviosa. Yo le decía a mi esposo que me sentía mal, que estaba muy nerviosa, que estaba muy atenta del bebé, que creía que se iba a ahogar en la cuna, que le iba a pasar algo. Cuando yo le trataba de bañar al bebé, yo temblaba del miedo porque decía, se me va a resbalar y se va a ahogar. Realmente me trastorné un montón por los miedos. Me quitaba el sueño, no podía dormir. Me decían, nosotros nos encargamos del bebé, mi mamá, mi esposo, nosotros nos encargamos del bebé, tú duerme. Por más que ellos se encargaban y que eran personas confiables, yo decía, no van a cuidarle como yo. Entonces no podía dormir. Y así pasé 3 meses. En el embarazo se producen cambios a todo nivel, multicausas, digamos, en todas las áreas. Y en el parto se produce la interrupción de estos cambios y la reorganización de todos los cambios. Hablemos del eje hipotálamo-hipófisis. Esta reorganización altera directamente lo que tiene que ver con humor. Por eso entonces se habla de que un causal es endocrino metabólico. Sumado a los factores socioambientales y la personalidad premórbida de la paciente, podríamos hablar de que son los candidatos o las candidatas para presentar una depresión posparto. Y empecé a odiar la rutina, esa nueva rutina de que estaba aquí, que se había puesto en mi casa, ¿no? No en esta casa que ustedes ven, sino en otra, que incluso yo me cambié porque llegué a odiar la casa donde nació mi hijo, porque me irritaba todo. Me llegaron a decir, ay, estás llamando la atención, ay, es que no, tienes empleada y no te ocupas de nada, qué vaga, o eres cómoda. Yo tuve hasta una especie de amnesia, y yo decía, pero si yo era una ejecutiva exitosa, ¿qué pasó? Entonces, es tal el estrago, te deja tan movida todos los sentimientos y físicamente que ya no vas a estar, al menos yo siento que no estoy al 100% de como yo era a mis 20, por ejemplo. Alrededor de 10% de las mamás sufren depresión posparto, pero muchos expertos creen que esta cifra es aún mayor,
ya que muchas mujeres no buscan ayuda debido al sentimiento de culpa o vergüenza. En efecto, la depresión posparto se ha convertido en un tema tabú en nuestra sociedad, donde se espera que la mujer cumpla su rol como madre sin ningún inconveniente. Nos llenaron desde chiquitas de que la maternidad es súper, o sea, que tú le recibes a tu niño y que la sonrisa tuya y wow, dices qué lindo, ya completé, esta es mi misión en la vida. Por eso siempre es necesario una consulta en el posparto, más o menos entre la semana 4 y 6, cuarta y sexta posterior al parto, para preguntar todos estos asuntos, cómo va con la lactancia, cómo va con la adaptación de su bebé y preguntar acerca del estado de ánimo de la paciente. Y otra cosa que es importante, que siempre uno debe hacer la captación de este tipo de síntomas, no solamente de la paciente, porque la paciente muy pocas veces refiere que tiene estos trastornos de ambivalencia en relación al cuidado de su bebé, porque les da vergüenza. La madre, es muy difícil que una madre acepte que tiene sentimientos de que yo no puedo cuidar de mi hijo, no me siento capaz de cuidarme a mí misma, siento rechazo por mi bebé, no quiero cuidarle, quisiera estar encerrada en el baño y llorar y llorar y llorar. Eso, hacer que una madre admita eso es un poco difícil. No existe una edad establecida, porque para hablar de una depresión postparto tendríamos que reunir toda una serie de factores para poder llegar a determinar que la persona puede ser muy proclive. La ventaja que existe ahora es que los ginecobstetras, las generaciones nuevas, ya están aprendiendo a diagnosticar una depresión postparto para la intervención oportuna y la transferencia y la contratransferencia de estos casos. Es fundamental que exista un trabajo coordinado entre la ginecología y la psicología para que se haga un correcto diagnóstico desde el primer control prenatal y de esta manera evitar posibles complicaciones. La doctora Cristina Arcos, ginecobstetra de la Clínica de la Mujer, manifiesta que hay que diferenciar la tristeza de la maternidad de la depresión posparto. La depresión posparto es un fenómeno que no es fisiológico, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta porque hay algo que se llama la tristeza de la maternidad, que ese sí es un fenómeno fisiológico y que consiste en que las madres posterior al parto, o sea, vía parto vaginal o vía cesárea, tienen ciertos sentimientos como de ansiedad, de tristeza, de emoción. En cambio, la depresión posparto, esta sí, ya constituye un fenómeno patológico que debe ser muy bien pesquisado, porque ya limita el área conductual de la paciente, es decir, son cambios extremadamente drásticos en el estado anímico de la paciente que van desde la alegría y generalmente se van hacia el otro extremo, que es la parte del sentimiento de frustración, de incapacidad para cuidar de sí mismas, incapacidad de cuidar con su bebé, sentimientos ambivalentes, es decir, hay madres que experimentan rechazo hacia el bebé, rechazo hacia su pareja y esto les limita el poder cuidar de los niños. En el Ecuador existe la organización Red de Dulas Ecuador, que busca generar un vínculo de confianza con la madre. Las dulas son un grupo de mujeres que ofrecen apoyo y asistencia a madres durante y después del embarazo. Una dula, como decía, acompaña a la madre durante la gestación, por ejemplo, con clases prenatales en cuanto a ejercicios físicos que ella debe hacer para estar preparada para el momento de su parto, también con información sobre los cuidados del bebé y sobre lo que va a ser el proceso de su parto, porque al menos cuando es una madre primeriza no sabe lo que va a pasar, no sabe las etapas de su labor de parto, no sabe cuándo debe acudir al médico, cuándo debe acudir a la clínica o al hospital donde vaya a dar a luz y se lleva mucho a la par y en conjunto con las visitas al ginecólogo, por ejemplo. Es muy importante para nosotras al menos que cuando una dula va a trabajar con una mamá, la mamá se sienta súper cómoda con la dula, o sea, es una persona a la que tiene que tenerle mucha confianza porque se va a dirigir a ella cuando tenga alguna inquietud. Es muy fácil que al no sentirse acompañada piense que lo que le pasa solamente lo está viviendo ella, que no sienta empatía de quienes están a su alrededor en su familia, su pareja o con quien viva y haga que se empeore este tema. A su vez, la Red de Dulas Ecuador ha implementado una nueva forma de tratamiento para reducir los problemas después del parto.
las cápsulas de placenta que se obtienen al deshidratar la placenta de la madre, molerla y contenerla en pastillas para el consumo exclusivo de la mujer que produjo este órgano. Está cargadísima de muchos nutrientes, de hormonas que le ayudan a la mamá en el tema, por ejemplo, de lactancia, en el tema justamente de estabilizar las hormonas que la mamá tiene. Cuando la depresión alcanza un nivel alto y la madre no mejora, las dulas también asisten a la pareja y familiares con información sobre lo que podría desencadenar una depresión posparto grave. Tal es el caso de la psicosis posparto. La intensidad de la sintomatología primero, la gravedad del cuadro, lo súbito de la sintomatología, los cambios de comportamiento en la paciente y el diagnóstico diferencial muy estrecho con la psicosis posparto. La depresión posparto es una emergencia médica psiquiátrica que tiene que ver mucho con una intervención oportuna, porque no estamos hablando de la intervención de solamente la mamá, sino también el riesgo de que suceda alguna cosa con el producto, con el niño. Entonces estamos hablando de que la persona se ha perdido el interés por las cosas, está desmotivada, está desganada, con ego y autoestima baja, y comenzar a aparecer ideas y pensamientos de muerte, en donde se califica riesgo y vulnerabilidad suicida. O sea, suicidio hacia mí y homicidio, pero por general siempre se relaciona con hacer daño al producto. Entonces estamos hablando de que es una emergencia médica psiquiátrica y como tal la intervención es también aguda como intervención en crisis, que es la terapia intensiva en psiquiatría. Primero le dije a mi mamá lo que me estaba pasando. Y mi mamá, que no sufrió de depresión posparto, ni siquiera me entendía, ¿no? O sea, me decía, estás hablando idioteces, tonteras, hasta los animalitos cuidan a sus crías, ¿cómo vas a estar hablando de eso? Y me cerré hacia ella. Comencé a hablar con mi esposo, lo mismo. Él se puso muy, muy enojado. Me decía, pero es tu deber, no hay mejor persona para criarlo que tú, porque tú eres la mamá. Entonces dije, ¿y ahora a quién digo lo que estoy sintiendo? Y fui a donde mi papá. Cuando le comencé a contar, mi papá se quedó sin palabras, porque le dije, papá, yo incluso he pensado ponerle así mis deditos en la nariz del bebé y que se muera y yo después desaparecerme. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la depresión posparto tiene una incidencia del 13% en países con ingresos altos, mientras que en naciones con ingresos bajos y medios, como Ecuador, se calcula que la cifra es del 20%. La experiencia de Ana María es tan solo una de las tantas historias de madres que sufren las consecuencias de la depresión posparto, una condición patológica que es más frecuente de lo que se cree. Escucho siempre, la vida es un regalo, la vida es... Pero si te sale en automático el pensar, quiero matarme, quiero morirme, quiero desaparecer. O sea, yo misma tuve que tenerme mucha paciencia, luchar contra esos pensamientos y con la ayuda de mi psicóloga y obviamente de los fármacos pude salir adelante, pero es muy fuerte, tú no quedas como antes.